son esas personas? Es decir, ¿cuál es el perfil? ¿De qué deben saber? ¿Cómo se las forma a ellas? Personalmente creo que adolecemos de esos espacios y oportunidades. No tenemos instancias específicas cuya tarea sea contribuir al desarrollo profesional de los formadores de docentes. Y en ese sentido, creo que así como decíamos hace un momento, que el trabajo del aula se puede llevar a la formación a través de determinadas modalidades de registro, pues creo que también podríamos buscar modalidades de registro que son equivalentes de nuestra propia tarea. Creo que promover el que haya foros, lugares, modalidades de intercambio e interacción entre formadores de docentes en procesos de formación continua nos es imprescindible. Implica la necesidad de que avancemos en el dominio del área o el campo específico sobre el que estamos formando y de la didáctica específica sobre el campo específico en el que estamos formando. Por supuesto, necesitamos conocer cada vez más acerca de qué es lo que se produce como conocimiento social progresivamente acerca de qué es leer, cómo se lee, etcétera, etcétera, y la didáctica de la lectura. No basta saber enseñar a leer para enseñar matemáticas, pero tampoco basta saber matemáticas para enseñar a manejarse en el ámbito del conocimiento matemático. El avanzar nosotros mismos en el dominio del área o del ámbito en el quehacer que nos ocupa y de la didáctica particular de ese ámbito, creo que son dos vías imprescindibles. Y entonces el tercer punto sobre el que considero que podríamos intercambiar y avanzar es sobre la planificación como contenido de la formación. Cómo en la formación vamos articulando los distintos niveles y modos de planificación, y cada vez creo con mayor fuerza que la planificación en sus diferentes grados y niveles sería relevante considerarlo como campo específico, como contenido, si tú quieres, de la formación, porque evidentemente a mayor capacidad de planificación, mayor autonomía. A medida que un docente va notando que logra gestar su propia tarea, disminuir su grado de dependencia, y en cuanto a dependencia me refiero a cierto tipo de materiales, libros de texto, etcétera. Se puede ir promoviendo a través de esta planificación conjunta, hacer cosas, verificar qué y cómo lo hicimos, dificultades que hemos tenido y cómo las vamos resolviendo, etcétera. En este sentido, creo que todas las etapas y ciclos demandan una rigurosidad y un compromiso profesional totalmente equiparable. Yo el primer requisito que pondría es que no se crea que su especialidad es el centro del universo, que el currículum oficial es impresentable, efectivamente lo es, pienso, pero ¿quién lo hace impresentable? Segunda reflexión, si se viven las competencias básicas como un añadido al currículum, algo está fallando. Y bueno, pues las competencias se trabajan evidentemente con contenidos. Esos son los que vienen en el currículum. Los contenidos que mejor pueden favorecer la adquisición de esas competencias. Por tanto, las competencias no son un añadido al currículum, son una forma diferente de entrar al currículum. ¿Qué son hoy los aprendizajes imprescindibles que requiere cualquier ciudadano para su desarrollo personal y profesional? Y tener cada día más claro que lo que hace falta es reflexionar en común con especialistas de otros ámbitos cuáles son de verdad esos aprendizajes imprescindibles que hay que garantizar al alumnado y, por tanto, cómo ayudar al profesorado. Eso sería una segunda característica, cómo poder favorecer y ayudar al profesorado a ese trabajo cooperativo, a ese trabajo en común. Pero también señalaba Liliana esta mañana, tenemos que hacer los alumnos autónomos
para que puedan realmente seguir aprendiendo por su cuenta. ¿Y cómo hacemos eso también con los profesores? Para que pueda seguir aprendiendo por su cuenta, para que pueda seguir sacando también beneficio de la participación en otro tipo de actividades que pueden ser más individuales. Es una búsqueda de diferentes instrumentos que le pueden facilitar ir mejorando su información, su formación, su conocimiento en determinados ámbitos. ¿Cómo se forman esos futuros asesores y formadores? ¿En la universidad? Bueno, habría que pensar en ello. Yo, en principio, no lo veo por ahí. Veo más bien que, tras unos requisitos de una experiencia docente determinada en un ámbito determinado, pues después se puedan hacer, como se hacen también en otros sectores, pues formación específica dirigida a esas personas que ya han tenido una trayectoria que se considere la más adecuada, con los requisitos que se establecieran para poder hacerlo. Eso es hablar de futuro, pero ¿qué hacemos con los que ya están? ¿Qué hacemos con la actual red de asesores y formadores que hay en el conjunto de las comunidades autónomas? Creo que ninguna comunidad autónoma por sí sola tiene capacidad suficiente para organizar la formación de su propia red de asesores. El Ministerio va a proponer, y ya lo dijimos a la última reunión de la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación, proponer una serie de planes comunes de actuación, entre los cuales estará, en primer lugar, propuesta de actividades específicas de formación de la red de asesores y formadores. Al verano que viene ya habrá una, con lo cual ya tenemos ahí dos desafíos. Uno, cómo actuar en formación permanente para los que ya están, o los que puedan estar inmediatamente pasado mañana, y cómo también reflexionar sobre la futura formación inicial, por así decirlo, que haría falta, en qué ámbito y con qué características. ¿Es suficiente con lo que tenemos, con los actuales centros de profesores con diferentes nombres y variantes, para responder a las demandas de formación del profesorado, de formación permanente, de todas las etapas educativas? Yo creo que no. Hacen falta otro tipo de entidades de mayor, de ámbito territorial diferente. Crear algún centro de formación del profesorado de lenguas para toda España, algún centro de formación del profesorado de matemáticas para toda España. Y he puesto los dos ejemplos de los dos primeros que vamos a proponer. Creo que sería bueno para todos y no solamente no es incompatible con lo que es otro tipo de modelos de formación, sino que creo que es complementaria y que además enriquecería ese tipo de trabajo. Si pudiera ser cierto que a lo mejor para ser asesor hay que tener al menos dos planos de conocimiento, ¿no? Un plano de conocimiento que remite más a la didáctica, que ya no es el conocimiento de la asignatura, como bien se decía, eso ya lo damos por acordado, no sé si por asumido, pero por acordado, sino que es conocer lo que el profesor tiene que hacer. Podría ser cierto que hay otro conocimiento experto, otro, profesional, que es el que le hace ser un profesional que no es un docente que durante un tiempo se dedica a la formación, sino que es un formador, que es un conocimiento que tiene que ver con cómo ayudar a las personas a cambiar, en este caso sobre una didáctica. Y cuando me pregunto por qué no lo estamos sabiendo transmitir, creo que hay muchísimas razones. Una de ellas es que a su vez nosotros no sabemos muy bien qué es eso. No sabemos contestar muy bien a cómo se genera cambio en otra persona, y menos en una institución, en grupos de personas. Pero además es que no hay un lugar que esté previsto para transmitir ese conocimiento. ¿Qué es asesorar? Y ese es otro conocimiento. Yo no lo veo identificado en el campo de los formadores. El que, además de aquello sobre lo que actúan, tengan ese otro pensamiento. Tienen que ser posgrados o grados, no sé. Ya no se puede porque la formación inicial ha sido mala y entonces hay que hacerlo. Entonces será la formación permanente de los formadores. Pero habrá que hacer algo, o por lo menos pensarlo.